Salmo 145, si usted lo tiene, diga amén. Vamos a leerlo alternadamente, yo leo el primero, usted es el segundo, y el 21 todos juntos, amén. Dice la palabra de Dios así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de su magnificencia, y en sus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Todos juntos, las alabanzas de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Vamos a orar. Señor, bendice la lección en esta mañana. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad. La Constitución de este país nos da la libertad de reunirnos y poder, Señor, estar aquí sin ningún impedimento. Gracias porque tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, Señor. Gracias sobre todo porque tenemos al Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que el Espíritu Santo pueda ser el divino maestro y que podamos acomodar a través del Espíritu Santo lo espiritual a lo espiritual a nuestras vidas y que salgamos edificados, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por cada oyente. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano puede tomar su lugar en esta hora. Vamos a estar estudiando acerca de los atributos morales de Dios. Hermano, la semana pasada vimos los atributos naturales de Dios. Atributos, mi hermano, que son exclusivos de Él. Por ejemplo, la omnipresencia, solamente Dios. La omnisciencia, solamente Dios. La omnipotencia, solamente Dios. Y hermano, estas son cualidades que le pertenecen en su existencia como espíritu infinito e inteligente. Y vamos a ver ahora, hermanos, los atributos morales de Dios, que son la santidad, la justicia y el amor. Y una de las cosas interesantes, mi hermano, es que como seres humanos no podemos nosotros tener los atributos naturales de Dios, pero sí podemos desarrollar los atributos morales de Dios. Y vamos a estar estudiando esto en esta mañana. Vamos a ir, hermano, ahí a Levítico, capítulo 11, en el versículo número 44. Levíticos 11, 44. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hermano, la santidad de Dios, mi hermano, ocupa un lugar muy importante en la Biblia.
Y le voy a decir, hermano, la santidad de Dios, nada más en el libro escrito por Isaías, aparece 33 veces acerca de la santidad. Vaya al capítulo 6 de Isaías, cuando Dios llama a Isaías y ve esta visión. Note el versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre e inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay, hermano, déjeme decirle que la santidad de Dios es algo tan importante que nos hemos olvidado nosotros los cristianos de la santidad de Dios. No le tenemos temor a la santidad de Dios, hermano. Algunos dicen, es que los hermanos de la religión son muy exagerados. Es que en la iglesia son muy exagerados. ¿Cómo de que andar en falda? ¿Cómo de que no ir a fiestas? ¿Cómo de que no tomar licor? Hermano, es que debemos recordar que Dios es santo. Y Dios aborrece el pecado. Entonces está Isaías viendo aquí la visión de la santidad de Dios, mi hermano. Algo interesante es que los serafines están diciendo santo, santo, santo. Y no encontramos en la Biblia ningún versículo que pueda decir amor, Dios es amor, 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 o justicia, justicia, justicia. Pero sí habla varios versículos de la triple santidad de Dios. Entonces, mi hermano, eso quiere decir que es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, hermano, este atributo de santidad es la base de los otros atributos de Dios, los atributos morales, como es la justicia y el amor. Pero todo tiene que ver con la base que es la santidad. Entonces, mi hermano, tenemos nosotros que estar considerando la santidad de Dios. Hermano, Dios es santo. Dios es santo. Entonces, mi hermano, tenemos nosotros que estar pensando que nosotros debemos vivir en santidad. Notemos, hermano, la santidad de Dios quiere decir que Dios está completamente separado del mal y del pecado, y es positivamente puro y perfecto. Vaya al Salmos 99:9. Salmos 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Separado, mi hermano, completamente del mal. Hermano, la palabra santidad es separación. Pero déjeme decirle, nosotros como cristianos tenemos que vivir en santidad. ¿Qué es eso? No es solamente separarnos del pecado, pero es vivir para Dios. Eso es santidad. Porque hay personas que viven una vida moral bien, que no tienen vicios, que hacen cosas buenas, pero no están separados para Dios. Entonces no están santificados, no están viviendo en santidad. Notemos ahí en Apocalipsis 4, el versículo 8. Apocalipsis 4:8. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Hermano, la santidad de Dios así. Entonces, hermano, tenemos que recordar que Dios aborrece el pecado. El problema con nosotros, mi hermano, es que como seres humanos no solamente hacemos el pecado, pero lo buscamos. ¿Verdad que sí? Y lo peor, lo disfrutamos. Entonces, Dios no puede hacer eso, hermano. Dios no puede buscar el pecado, Dios no puede hacer el pecado, y Dios no va a disfrutar el pecado, porque Él, Dios, es santo. Entonces tenemos que recordar esto.
este atributo tan especial de parte de Dios, la santidad. Notemos ahí el inciso C. El Dios santo odia al pecado y se separa del pecador. Vaya a Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. ¿Lo tiene? Dice: abominaciones a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Ahora el 26 dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces vemos, hermanos, aquí que Dios, mi hermano, se separa del pecado. Dios odia el pecado. Dios no permite el pecado. Y es lo que tenemos que estar nosotros considerando, porque muchas de las veces, mi hermano, nosotros no vivimos una vida en santidad. Tenemos que vivir en santidad, y ahorita vamos a ver un poquito de esto en cuanto a la santificación práctica o la santificación progresiva. Entonces, mi hermano, Dios es santo, Dios odia el pecado. Note, mi hermano, lo que puede hacer el pecado con nuestra relación con Dios. Isaías 59, versículo 1. Dice: he aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, mi hermano, Dios no va a escuchar la oración de alguien que está en pecado. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y era como les decía la semana pasada que estuve predicando, ¿cómo vamos a orar por alguien que está en pecado para que Dios lo bendiga? Dios no lo va a bendecir. Hermano, cuando hay pecado, Dios no va a escuchar nuestra oración, porque Dios es santo. Tenemos que recordar eso. Notemos también que Dios demanda disculpen, nuestra santidad. Vaya a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice aquí la palabra de Dios: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Dios quiere que sigamos la santidad. Dios está buscando que nosotros seamos santos. Y recuerde, santo quiere decir separado. Separado del mundo, separado del pecado, para servir a Dios. Eso es lo que significa vivir en santidad. Y hermano, no confunda este versículo. Este versículo está hablando de la santidad que nosotros recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Somos declarados santos, porque muchos sacan este versículo fuera de contexto, sobre todo los que dicen que la salvación se pierde, y dicen: ves, si no vives en santidad vas a perder la salvación. No está diciendo eso, hermano. Lo que está diciendo, mi hermano, y va con aquí el número 1 acerca de las 3 clases de santificación, hermano, está hablando de la santificación posicional. La santificación que el creyente recibe, mi hermano, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. Dios, mi hermano, ya no lo ve como un pecador perdido, Dios lo ve como su hijo. Aquí es donde entra la santificación posicional, y es de la santidad de la cual está hablando aquí Hebreos. Una de las cosas, mi hermano, que pienso es que seguimos siendo pecadores después de ser salvos, ¿cierto o no es cierto? Seguimos pecando. Y no diga amén. Seguimos siendo pecadores, amén, así sea. Seguimos pecando, usted dice amén, así sea. No, diga sí, es cierto, ¿verdad? Además le estoy diciendo porque algunas veces dice el predicador, dice: sí, y se fue al infierno, y amén. No, hermano, no queremos que la gente vaya al infierno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, seguimos siendo pecadores, y Dios nos ve a través de Cristo y nos ve santos.
Es como ahorita, yo ahorita ni veo sus caras. Estoy bien ciego. No veo sus caras, nomás veo bultos ahí. Pero apenas me pongo los lentes y los puedo ver. Veo que están sonriendo algunos. Bueno, es lo que a Dios hace. Dios toma los anteojos de Cristo y nos santifica, nos hace santos, nos hace como si nunca hubiésemos pecado. Por eso es la razón por la cual no nos condena en el infierno, a pesar de que pecamos. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado, Jesús ya la pagó en la cruz. Y Él nos declara santos, como si nunca hubiéramos pecado, porque nos ve a través de Cristo. Note Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermano, qué tremendo, hermano. Alguien me preguntó: pastor, yo no entiendo cómo es que Cristo ya pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros. Bueno, aquí está, porque nos declara santos delante de Dios. Él tomó nuestro lugar, el castigo que merecíamos ya lo pagó Él, y no hay necesidad de pagar ese castigo. Somos declarados santos. Entonces esa es la santificación posicional. Dios nos declara. Por eso, hermano, no podemos perder la salvación, porque Dios ya nos declaró santos. Pero yo sigo pecando. Sí, pero ya Cristo pagó por esos pecados. Claro, y ahorita vamos a ver acerca de la justicia de Dios. Dios te va a castigar si sigues pecando, pero somos declarados santos. Tenemos la santificación progresiva o práctica. Es la separación del creyente de las cosas del mundo. Y hermanos, la Biblia nos dice, vaya ahí unas páginas más adelante en 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos una vida en santidad, que estemos viviendo para Él. Por eso, hermano, qué importante es confesar el pecado lo más pronto posible después de cometerlo. Porque algunos tienen la mala costumbre de confesar el pecado en la noche, y te acordará de todos los pecados. Por eso es que apenas pecamos, tenemos que decir: Señor, perdóname. Algunos se lavan muy bien ahí, creyendo que esta oración les va a quitar los pecados, cuando dicen: Señor, perdóname por todos los pecados. ¿Sabe cuántos pecados va a perdonar Cristo o Dios cuando tú le dices: perdóname por todos los pecados? Ninguno. Porque Él quiere que seamos específicos. Señor, perdóname porque tuve un pensamiento malo, un pensamiento sucio. Señor, perdóname porque dije esto que no debería decir. Señor, perdóname porque oí lo que no debo oír. Señor, perdóname porque hice lo que no debía hacer. Señor, perdóname porque pude haber hecho algo bueno y no lo hice. Eso es, mi hermano, lo que tenemos que hacer para poder empezar a vivir en santidad. Confesar el pecado, la santificación práctica. Dios demanda, mi hermano, que nosotros nos separemos del mundo. Vea por favor Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No, tenemos que vivir en santidad. La gente debe ver que somos diferentes. Debe ver eso. Y una manera de hacerlo es viviendo una vida que agrada al Señor. Y hermano, y no es que uno sea exagerado, pero tenemos que dar buen testimonio. Esta semana estaba en un bus y estaba muy lleno, entonces yo le hice la parada y no se paró, se fue más adelante, y venía un hombre corriendo y venía lleno hasta enfrente. Y yo le dije al muchacho: ni te subas, ni va a abrir la puerta, te está bien lleno. Pero el chofer abrió la puerta de atrás y se subió él y me subí yo. Yo traía mi dinero aquí, hermano. Si estaba lleno completamente el camión, y ahí estoy, y dije:
no puedo ir hasta allá porque está todo amontonado de gente y mejor espero. Cuando me baje, me voy corriendo a la puerta y le digo: chofer, te quiero pagar. Y llegué al destino donde iba, y sí, precisamente me bajé corriendo y fui, y ni me abrió la puerta y se fue. Y yo dije, bueno, me quedé con el dinero. Y hermano, le soy sincero, usted puede decir, usted es un exagerado. Yo me sentí muy miserable, hermano. ¿Por qué? Porque no pagué. No es como algunos que dicen: gloria a Dios, Dios me quiso dar 12 pesos. No, tú le robaste, tú hiciste mal. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que vivir en santidad, hermano. Hace años yo iba manejando y Ceci era chiquita, Ceci, y de pronto yo veo el ámbar en el semáforo y le acelero y me dice Ceci: papi, le digo: sí, mija. Dice: te pasaste el rojo. Le dije: no, mi amor, me pasé en amarillo. Dice: no, cuando yo hice así, aquí estaba rojo. Bueno, tenemos que cuidarnos de nuestros hijos, pero déjeme decirle, vivir en santidad, Dios te está viendo. Dios sabe lo que estamos haciendo. Si nos escondemos para hacer algo incorrecto, Dios está ahí. El Santo está viéndonos. Entonces, por eso tenemos que vivir en santidad, hermano. La razón por la que Dios nos disciplina, mi hermano, es porque Dios quiere que participemos de su santidad. Si no confesamos el pecado, Dios nos disciplina para que nosotros confesemos, nos apartemos del pecado y vivamos en santidad. Eso es lo que Dios quiere, ese es el plan de Dios, la santificación progresiva. Y hermano, esta santificación no se termina hasta que Cristo viene o te mueres. Es toda la vida vivir en santidad y tratar de vivir en santidad en todo lo que hacemos, mi hermano. Y no decir que somos exagerados. Le voy a decir por qué. Porque Dios no es exagerado, Dios es santo y punto. Notemos, hermano, la santificación perfecta o plena. Esto será cuando estemos con el Señor, mi hermano. Cuando nuestro cuerpo ya sea perfecto. Yo sé que algunos creen que tienen el cuerpo perfecto, ¿verdad? Se van al gimnasio y hasta los hombres, no se notaba, algunos hombres hasta parecen cangrejos porque hacen así. Ay, caminan así. No, hermano, tu cuerpo está enfermo. Tu cuerpo se está muriendo, pero algún día tendremos un cuerpo glorificado, hermano. Y ahí va a estar la santificación completa. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, dice ahí en Tesalonicenses, mi hermano, está guardado por el Señor. Entonces vemos la santidad, que es la base, mi hermano, de los atributos morales de Dios. Y no solamente, mi hermano, la santidad, pero notemos la justicia, mi hermano. Dios quiere que veamos que Él es justo. Él es justo. Vaya al Salmo 119, 37. 119, 137. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Entonces, hermano, esto quiere decir, mi hermano, que Dios es recto en todo lo que hace. Siempre obra en justicia. Desde que Él es santo, tiene que ser justo, mi hermano, en todo lo que hace, porque Él no puede equivocarse. Dios no se puede equivocar. Vamos a ver las manifestaciones de la justicia de Dios. Hermano, Dios siempre castiga el pecado, la maldad y la rebelión. El pecador que no se arrepiente va a ir al infierno. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Nos habla de que la justicia de Dios se va a manifestar ahí. Se tiene que pagar el pecado. Se pagó el pecado de la humanidad en Jesús, pero los que no reciben a Cristo van a recibir la retribución de su pecado. Note que Dios siempre cumple sus promesas. Ahí en Nehemías 9, 7 al 8, Nehemías está hablando acerca de que Dios había prometido a Israel, más bien a Abraham y a su descendencia, la tierra para poseerla, y como Dios, Él iba a cumplir. Hermano, Dios cumple sus promesas. Dios no es como nosotros.
¿Alguien de nosotros ha prometido algo y no ha cumplido? A ver, levante la mano. Todos, hermano. Prometemos y no cumplimos, pero Dios no es así. Dios siempre perdona y justifica a las personas que se arrepienten y reciben a Cristo como su Salvador personal. Cristo Jesús fue castigado en la cruz por nuestros pecados. Dios puede perdonar al pecador sin perder su justicia, porque la justicia fue cumplida al ser castigado el inocente Jesús. La justicia de Dios, Él recibió el pago por el pecado, por lo que Cristo hizo. Por eso Él puede perdonar y no perder su justicia, porque ese pago ya lo pagó Cristo. Dice Colosenses que Cristo, había un acta que nos condenaba, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces la condenación ya la pagó y la justicia de Dios se cumplió, porque hubo alguien que pagó por el pecado. Hermano, Dios recompensa a los fieles. Dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, por más mínimo que hagas por el Señor, Él en su justicia no se va en ninguna manera a olvidar de lo que haces. El Señor Jesucristo dijo que un vaso de agua va a ser recompensado. A Dios Dios no se equivoca. Si el pastor se olvidó tu nombre, que tú hiciste algo, no te preocupes, a Dios no se le va a olvidar. Dios te va a recompensar. Y si nomás esperas la recompensa del pastor y la palmada aquí, pues es lo único que vas a recibir. Pero si tú eres fiel, Dios te va a recompensar. Dios es justo y disciplina a sus hijos. Y hermano, déjeme decirle, la Biblia dice que Él nos disciplina porque nos ama. Entonces, en su justicia Dios va a castigar el pecado en nosotros. Si nosotros no confesamos el pecado, Dios nos va a castigar. La manera de ser librados del castigo es confesando el pecado. Claro, pero hay que recordar que las consecuencias físicas del pecado muchas de las veces no se quitan, aunque el pecado es perdonado. Por eso tenemos que tener cuidado y vivir en santidad. Entonces, mi hermano, la justicia de Dios es imparcial, porque no hay excepción de persona delante de Dios. Todos merecen o merecemos estar bajo el juicio de Dios, pero la misericordia de Dios también, hermano, es imparcial. Dios perdona a todo el que se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador personal. Por eso dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, Dios es justo y, hermano, Dios quiere que vivamos en justicia también. Dios quiere que tú y yo vivamos en justicia. Si vivimos en santidad, podemos ser justos también. Dios, mi hermano, es amor. Dice 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y hermano, esto incluye la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Hermano, el atributo del amor es uno de los más difíciles de comprender. ¿Cómo un Dios santo, un Dios justo, puede amar a un pecador? Pero hermano, no está en nosotros entenderlo, está en nosotros en compartir el amor de Dios. Porque hermano, Dios nos amó a pesar de. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, a pesar de lo que hacemos, Cristo murió por nosotros. Ahí nos muestra su amor. Dios envió al Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Fue el resultado del amor. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor, mi hermano, Dios, y a través de su amor Dios nos llama hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Es un privilegio, hermano, ser hijo de Dios. Es una bendición ser hijo de Dios. Y todo esto nada más porque Él nos ama. Y hermano, Dios en su amor nos disciplina. Dice que el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Por eso cuando Dios te disciplina, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me está
está tratando conmigo. Y otra de las cosas bellas, mi hermano, del amor de Dios es que Dios nos ama eternamente. Es lo que dice ahí en Jeremías 31:3. Eternamente nos ha amado. Y otra de las cosas maravillosas es que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte. Porque si morimos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Al cielo. Entonces, no nos separa el amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, el amor de Dios excede todo conocimiento. No podemos entender tal vez el amor de Dios, pero no está en nosotros entenderlo, es compartirlo, hermano. Compartir ese amor de Dios con otros, ese debe ser nuestra responsabilidad. Entonces, hermano, como salvos, nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, somos santos por la gracia de Dios. Debemos vivir en santidad, hermano. Debemos vivir en justicia, tratar de ser lo más justo posible. Y debemos de amar a otros, aunque hay algunos difíciles de amar, ¿verdad que sí? Pero tenemos que amarlos, porque Dios nos amó sin que nosotros le amáramos. Ninguno de nosotros nació amando a Dios, sino todo lo contrario. Pero aún así Dios nos amó. Entonces, mi hermano, las personas salvas son santas por la gracia de Dios. Pero nuestra manera de vivir, hermano, ¿cómo somos? ¿Somos santos? ¿Vivimos en santidad? ¿Vivimos en justicia? ¿Mostramos el amor? Vamos rápidamente a ver nada más el versículo para memorizar, pero ahí en 1 Pedro 1:15. Además, para terminar, dice ahí: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en ¿qué? Toda vuestra manera de vivir. ¿Y toda es? ¿Toda qué significa? Mire qué profundidad de enseñanza. Todo significa todo. Debemos ser santos, hermano. Vivir para Él en santidad y en justicia. Esa es la lección esta mañana. Vamos a orar. El versículo para memorizar es 1 Pedro 1:15. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que hemos visto esta mañana. Gracias por tu santidad, tu justicia y tu amor. Y gracias también porque tú nos animas y nos ayudas para vivir en santidad, en justicia y amar a otros. Bendice esta lección, Señor, bendice cada oyente, y te ruego, mi Señor, que podamos salir pensando en que tú eres un Dios santo y que como Dios santo quieres que vivamos en esa santidad. Que podamos, mi Señor, recordar esta lección lo que resta de la semana y aún lo que resta de nuestra vida. En nombre de Cristo, amén.